Instrucción de un maestro ascendido de Saint-Germain. Locución Annie Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. Discurso 12. 11 de agosto de 1932. Saint-Germain. Invocación. Magna y majestuosa presencia de Dios, cuyo aparente misterio de la vida envuelve a toda la creación, haciendo de esa apariencia una realidad gozosa para tus hijos de la tierra. Envuélvelos en tu maravilloso esplendor, iluminando el sendero de cada uno, de manera que nunca tropiecen. Infinita es tu paciencia, duradero es tu amor, grande es tu paz, tu maravillosa presencia, activa en todo el género humano. Magna presencia, llamada naturaleza, que respondes al Dios dentro de tu creación. Vierte tu pródiga abundancia sobre estos tus hijos, hijos de los 4 elementos. Los invoco. Vengan y ministrenles a los hijos de la luz. Ojalá que cada uno mantenga ardiendo el esplendor del amor, de manera que todas las condiciones externas puedan ser desplazadas para dar paso al influjo de tan magna presencia. El discurso. Oh, cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay pensamiento o sentimiento de rebelión, juicio o resentimiento mutuo. Una vez más, vuelvo a felicitarlos por las maravillosas condiciones que han suministrado. El Dios en cada uno de ustedes es un maestro, especialmente de la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. Allí donde Dios está, no puede haber más nada. Digan a menudo, lo único que hay aquí es Dios, y yo no veo ni siento más nada. El Hijo es el Padre del hombre. La hija es la madre de la mujer. ¿Suena esto paradójico? Les aseguro que no lo es, ya que, como regla general, la sugestión que envuelve al niño desde los 5 años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que, a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios, descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. Lo realmente desafortunado, y con esto me refiero al retraso en el progreso, ya que solo se da lo que se necesita, es decir, lo que no se necesita no se da. Es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios. Ahora puede entenderse el dicho sabio de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos, ya que todo aquel, excluyendo un maestro,
me refiero a un verdadero maestro de luz, que tenga una opinión acerca de otro individuo, se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo. Y esto sencillamente no debe hacerse. Hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien, ya que nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención detrás de un discurso o acción. Las dos alas del alma. Los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas. Quiero explicarles el porqué de esto. La determinación y el poder son las dos alas del alma, no necesariamente visibles ni siquiera a la visión interna, pero allí están igualmente. Y cuando se reconoce la determinación como la voluntad, con su poder acompañante, el alma podrá elevarse a la altura de maestría que sea. Y en dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo de que solo hay uno, Dios en acción. La supremacía de la magna presencia maestra interna tiene que ser reconocida por los estudiantes como algo real y verdadero. Y los estudiantes tienen que reconocer igualmente que cuentan con la habilidad y poder para poner en práctica esa magna presencia en todas las acciones de la vida. Cuanto más practiquen los estudiantes la presencia de Dios dentro de sí, tanto más fácil será su encuentro y tanto más desearán practicarla. Sin embargo, tal cual lo he mencionado tantas veces antes, lo externo, al principio del avance, encontrará todas las excusas imaginables para tratar de que se ponga la atención sobre cosas externas o sobre el cuerpo que, producto de su ignorancia, la reclama como propia. Práctica de la presencia de Dios. La única forma segura de liberarse de las condiciones corporales radica en dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Si a veces parece surgir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios y sosténla allí hasta que la condición que parecía requerir de un agente terapéutico desaparezca de repente. Por esta razón, surge de vez en cuando un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar. Porque todos aquellos que practiquen esto, en el instante que parece darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo, y que pongan la mente en Dios, sabrán que dicha presencia es el agente terapéutico más poderoso que existe en el universo. Mediante el uso de esta aplicación, muchos serán liberados instantáneamente de cualquier condición corporal que parezca tender a capturar la atención. De hecho, esto es tomar conscientemente el problema y llevarlo al gran silencio, donde no hay nada que sanar, porque allí todo es perfección. Esto se aplica tanto en el mundo de los negocios como en la sanación del cuerpo. De hecho, todo aquello que parezca expresar imperfecciones puede ser manejado de la misma manera.
no puede lograrse la liberación permanente de condición corporal alguna, en tanto que se permita a la mente o atención ser atraída a la condición de la cual uno pretende liberarse. Mucha gente aplica lo mismo a las negaciones, porque cuanto más nieguen algo, tanto más se atarán a ello, ya que al negarlo están permitiendo que la atención repose justamente sobre la cuestión de la que desean liberarse. A fin de realmente practicar la presencia de Dios, tenemos que saber que solo hay una inteligencia que puede actuar, un poder que utilizar y un amor con el cual llevar a cabo. Con esto, ustedes saben que tienen dentro de sí la victoriosa actividad conquistadora en todo momento. Así, donde quiera que haya que hacerle frente a algo, sin importar qué, en el momento en que parezca presentarse una apariencia, digan lo siguiente utilizando sus respectivas alas de determinación y poder. Dios mío, soluciona este problema. Y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde éste corresponde. Te reconozco como la única actividad. Por lo tanto, esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Método suministrado. Si los estudiantes utilizaran esto continuamente, pronto se encontrarían con que no tienen problemas. Según las condiciones lo permitan, ustedes notarán que esto que se les ha dado no es más que una minúscula parte de lo que se les puede dar de su uso, en la medida en que ustedes se hagan más conscientes de lo que están obteniendo, no solo en qué hacer, sino en cómo hacerlo. Es igual que un maestro en una escuela externa que le da un problema a un chico. También le muestra el método mediante el cual solucionar el problema. De lo contrario, resultaría un maestro muy ineficiente. El estudiante siempre encontrará que donde quiera que haya sinceridad y diligencia suficientes, así como un constante llamado pidiendo luz y entendimiento, siempre aparecerá la manera de impartir el conocimiento que le llevará a la liberación. La verdadera actividad, cuando hemos llegado a este actual estado de comprensión, es no darle la más mínima tregua a las apariencias externas. Viejos hábitos. Al llegar a este punto, los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que ata. Muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto. El viejo hábito personal es la serpiente en el jardín, como quien dice. Lo que quiero analizar es lo siguiente: saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos que eran hábitos necesarios. Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas.
Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos, así como el hielo se parte en la primavera, ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio, y esto siempre perturba los sentimientos. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. No hay una persona en 1000 que tenga la más leve idea de la cantidad de estos viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve. Solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado. La llamada serpiente, que no es más que rebelión y resentimiento, no encontrará nada con qué alimentarse al desbaratar estos hábitos. Por lo tanto, se irá a otras tierras más fértiles a cazar, o, en otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Al desplazarse los viejos hábitos, desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad, sin importar cuánto pueda ésta lacerar lo externo. Por tal razón, tenemos que mantener siempre la guardia en alto en la puerta que da a nuestro mundo externo. La verdadera actividad del amor. Cuando un individuo siente que no puede emanar amor divino, se debe a que dicha persona no entiende la verdadera actividad del amor. En lo que concierne a dos individuos, uno de los cuales parece estar en desgracia, mientras que el otro, como quien dice, está en guardia, una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante, pero lo que sí tiene que amar es al ser glorioso que está aprisionado dentro del susodicho individuo, por su cuenta de su perfección y porque la discordia del ser externo lo ha atado. La actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia aprisionada, que es Dios, la luz dentro del individuo. Cualquier persona puede hacerlo con gran devoción. Al saber esto, hagan con determinación y poder la petición consciente de que Dios desplace y disuelva la barrera y libere esta esplendorosa presencia para que vuelva a asumir su dominio y cree la perfección en su mundo externo. El individuo, que en este caso está en guardia, tiene el derecho divino de realizar esta petición consciente. Y si no ceja en su empeño, se despejará el camino y se solucionará el problema de la manera correcta. Esto le dará tal paz y alivio al que está en guardia y que comprende esta idea, que casi le resultará increíble. El error que mucha gente comete es tratar de solucionar una condición con la mente externa. Entronizando la propia divinidad. Lo más importante y grande que cualquier persona necesita hacer, y especialmente los estudiantes sinceros, es entronizar conscientemente su propia divinidad en su templo, dándole todo el poder, devoción, alabanza y reconocimiento, de manera que la atención externa pueda anclarse firmemente y de una vez por todas donde le corresponde.
Así, lo externo, que ha sido el usurpador, será atraído al gran río de luz hasta que llegue a olvidarse de su mera existencia. Al acercarse el otoño, asuman la siguiente postura consciente. Dios mío, magna presencia yo soy. Procura que toda parte de mi cuerpo sea gobernada armoniosamente y que yo no sea afectado por las condiciones atmosféricas. Dios es el centro de mi ser y gobierna mi cuerpo en perfecta armonía en todo momento. Yo no acepto sugerencias de los que me rodean, ya sea de las palabras habladas o de las apariencias. Yo me muevo en libertad, por siempre libre en mi magna presencia de Dios. Muy importante. El reconocimiento consciente de la actividad electrónica dentro del propio cuerpo, como los electrones que estallan, es una verdadera actividad que se está dando. Al visualizar la realidad interna, esta se hace realidad en el ser externo. El uso de la llama azul estimula la actividad electrónica dentro del cuerpo físico y enciende las llamas dorada, rosa y violeta en su campo de fuerza, lo cual pone en acción estas actividades, al tiempo que irradia la fuerza de los electrones. La verdadera naturaleza y color del electrón es, en verdad, de un intenso azul zafiro. Algunos lo verán violeta. Calificación de los rayos. Es importante entender en este momento que se puede hacer que todo rayo, contentivo de su propio estado original de color, contenga la actividad de otro rayo, mediante el esfuerzo consciente de calificarlo de esa manera. Por ejemplo, el rayo rosa del amor puede recibir unos toques del violeta de poder. O el mismo rayo puede ser bordeado de un lado con oro y del otro con violeta, lo cual compone la trinidad de amor, sabiduría y poder. A medida que ustedes avancen en comprensión, serán capaces de conformar combinaciones conscientemente según lo requiera la ocasión. Por ejemplo, tal cual actúan los maestros ascendidos y cualquier otro ser que escoja hacerlo, se puede utilizar el rayo blanco como una base sobre la cual opera, calificándolo con los otros colores y elementos según se requieran. Esto pone en manos de los estudiantes sinceros una actividad y poder casi ilimitados. Los estudiantes, que constantemente piden amor divino para envolver y sabiduría para dirigir el poder que manejan, harán posible que esta actividad se ancle, de manera que después de un tiempo, el mero uso de estos rayos atraerá en forma natural el amor y la sabiduría en su acción. Tal cual dijéramos al principio, cuando se desbaratan los viejos hábitos personales, verán cómo son reemplazados por estos maravillosos hábitos divinos, que indudablemente serán una verdadera bendición. Hay que concientizarse de que en la magna actividad de Dios está toda la mentalidad. Y cuando mentalmente nos conectamos con una idea, la cual siempre tiene su forma, estamos en comunión directa con la presencia de dicha forma. Todos los estudiantes que llegan a cierto punto de entendimiento podrán saber que los Estados Unidos será la gran joya de la luz de Dios.
Esto lo digo deliberadamente, más que cualquier otra parte de la Tierra. Dice la señora Ballard, ¿llegarán a precipitarse en algún momento las imágenes de los maestros ascendidos? Responde Saint-Germain, rápidamente se está acercando el momento en que las cosas de este tipo tendrán lugar, y el propósito de todo esto es anclar en la mente del género humano la realidad de tan magnos seres. Es importante que la humanidad se dé cuenta de que existe una gran hueste de seres avanzados más allá de este estado actual, probando que la vida es eterna y de lo invisible a lo visible no hay más que un leve paso que cualquier persona puede dar sin pasar por el cambio llamado muerte. Bendición. Magna presencia, amados querubines, damos alabanzas y gracias por la poderosa radiación que ha sido enviada a los sitios de gobierno, preparando el camino para que los mensajeros de Dios sean entronizados para la dispensación del gran amor, sabiduría y justicia de Dios. Damos alabanzas y gracias de que toda la humanidad se ha convertido en un anclaje para la magna presencia de Dios y que ha sido acelerada a la actividad de un deseo consciente por la presencia de Dios. Pedimos que sea acelerada con gran rapidez para traer adelante el pleno gozo de lo que vendrá. Discurso 13 de agosto de 1932. Saint-Germain. Invocación. Oh magna infinita presencia de luz, te damos alabanzas y gracias por tu intensa radiación, por el júbilo de tu gran esplendor, por la paz de tu gran amor, por la gracia de tu eterna juventud, hecha manifiesta en estas formas. Ayuda a cada uno en este, tu centro escogido, a sentir, a ser tu gozosa presencia, a saber que no hay nada manifiesto que no sea la perfecta actividad de Dios. Y danos la sabiduría y fortaleza para mantener en todo momento tu perfecta armonía, de manera que podamos recibir el ser y majestad de tu omnipresencia. Les traigo amor y saludos de parte de la hueste de luz, que los envuelve en su manto de amor, el cual eleva a lo externo a la plena perfección. El discurso. La belleza de un corazón comprensivo no tiene límites, ya que el empeño por alcanzar este sencillo entendimiento de las leyes superiores para ponerlas en práctica a diario, le permite a la magna presencia maestra derramar su fragancia sobre las vidas de aquellos que reconocen a la presencia, y mediante esto brindar de tiempo en tiempo toda la asistencia posible a tales individuos para equilibrarlos en la aplicación exitosa del entendimiento que poseen, a fin de que los estudiantes o los individuos tengan una comprensión de la magna fuerza que utilizan en todo momento en que están despiertos. Tienen que tratar de ver dónde y cómo están utilizando esta fuerza maravillosa, tal cual se trae a la atención de los estudiantes por un conducto u otro. Ellos están emitiendo constantemente una energía tremenda.
Esto, si se le entiende y se le dirige conscientemente hacia un propósito dado, no podría fallar ni fallaría en proporcionar un logro expedito. Decir esto resulta algo brutal, pero es verdad y hay que decirlo. Los individuos emiten la mayor parte de la fuerza a través de la ira o el resentimiento en algunas de sus formas sutiles. ¿Por qué? Pues porque tal acción genera un sentimiento intenso. Todo aquel que no entiende esto, o entendiéndolo, no lo controla, no hace más que retrasar la hora del logro. Muchos individuos, incluyendo hasta estudiantes avanzados, han llegado a pensar que no es posible generar conscientemente y a voluntad un sentimiento intenso, de acuerdo al deseo. Quiero decirles con toda seguridad y verdad que cualquiera puede, si lo desea, generar la misma intensidad de sentimiento por la adherencia a la luz, igual que la generaría en un arranque de ira, mal humor o desaliento. Estos son dos opuestos. El permitir dejarse caer en un estado de desánimo o desaliento no es más que dejarse usar. En vez, el individuo debe ponerse de pie y aprovechar esta oportunidad. Debería generar un amor intenso, el polo opuesto a su melancolía o ira, y a través de tal sentimiento lograría la maestría sobre su problema. Sin embargo, no es frecuente que este sea el caso, pero aquel que lo haga será siempre el maestro de toda condición. Cuando el estudiante, a quien se le ha presentado múltiples ejemplos de la magna actividad de la gran ley, Dios dentro de él, permite que la depresión lo envuelva momentáneamente, lo único que está expresando es una forma de autolástima, lo cual el estudiante sincero debería evitar de la misma manera que se apartaría de una víbora venenosa. Victoria retrasada. Todos los estudiantes, prescindiendo del entendimiento que puedan tener, deben saber que todo depende de ellos mismos y que formarse el hábito de acudir a otra persona que los sostenga no hace más que retrasar su propio magno logro victorioso. Cuando se utiliza de manera errática e insensata esta energía constantemente generada, la victoria sobre sí mismo requiere del doble de la energía que de otra manera se necesitaría para sostenerse en perfección, salud, prosperidad y felicidad. Todo estudiante que quiera tener éxito tendrá que encarar este hecho y conquistarlo en sí mismo. Viene ahora lo realmente alentador acerca de esta clase de reprimenda, que lo anterior pueda parecer, pero no lo es. Cuando el deseo del individuo se envía o sostiene sobre un logro constructivo, él tiene el poder del universo sobre sus hombros y a su disposición, que le sostendrá sin fallar en todo momento, siempre y cuando su determinación no vacile. Una vez más, permítanme recordarles que, de todos los atributos de la conciencia negativa, la autolástima constituye la mayor fuerza desintegradora. Cuando el estudiante, al ver que no le ocurre lo que desea, de repente asume la actitud de ¿por qué no se logra esto? Quiero decir que en este punto no amerita ninguna consideración
si es que él realmente desea su manifestación. Lo que le toca al estudiante es mantenerse con una determinación firme y resuelta del lado del único poder que actúa, que es Dios mismo, y sin pensar o cuestionar el por qué algo no se da, asumir la postura siguiente: por el poder de Dios Todopoderoso en mí, yo sé que donde quiera que me encuentre con un deseo determinado de lograr algo constructivo, la cuestión no puede fallar. El asunto que tan a menudo causa un fracaso aparente es el punto muy sutil de cuestionarse por qué no se ha manifestado todavía o por qué parece no estarse manifestando. En vez de preguntarte qué energía deberías generar, sabe que cuando se ha emitido un decreto por cualquier deseo constructivo, se trata de Dios en acción. Claro está que tienes que saber y sentir que es imposible que falle. Esto es autoevidente. Es así de sencillo que la conciencia utiliza esta magna energía tal cual debería ser aplicada. Razón de fallo. A continuación, se detalla la razón por la que los estudiantes retrasan justamente aquello en lo cual desean tener éxito. Consideraremos lo siguiente a modo de ejemplo. Si el estudiante ha trabajado diligentemente, conociendo la verdad y dirigiendo conscientemente el poder de la manera correcta, y entonces, si de repente permite que el desánimo o la melancolía se agiten en él durante una hora, el estudiante podrá, dependiendo de la intensidad del sentimiento, disolver todo lo que ha logrado en días o semanas de trabajo fervoroso. Este es un recordatorio a los estudiantes de que se paren firmes y nunca cedan o le den poder a nada que no sea la magna presencia de Dios, la cual logra todas las cosas a través de su magna presencia y el poder de amor divino. Lean este recordatorio. Si los estudiantes son lo suficientemente fuertes como para encarar esta verdad, leer este recordatorio cuando notan que resbalan se constituirá en una ilimitada fuente de fortaleza y entusiasmo para ellos, ya que a través de estas palabras fluirá a quienes las lean un magno poder sostenedor. No hay nada que tenga una importancia mayor, y, empero, es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Que un estudiante observe y vea en qué manera está emitiendo constantemente esta gran energía. La manera sencilla y natural en que uno constantemente está, como quien dice, emitiendo esta fuerza, es suficiente para lograr las cosas ordinarias. Pueden ustedes ver, entonces, el gran poder adicional y energía que se puede enviar mediante el uso consciente de la determinación y voluntad. La gente a menudo dice: ¿cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o la interna? Cuando es realmente fácil determinarlo, al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de esta voluntad interna o divina. Si los estudiantes aceptaran y utilizaran estas sencillas, si bien magnas verdades, no encontrarían dificultad alguna en manejarse a sí mismos o a la condición que fuese.
recurso más efectivo. Si bien la generación de la ira surge de un impulso repentino, el uso consciente de la determinación gozosa es al menos 20 veces más efectivo, y ésta puede generarse conscientemente y a voluntad. ¿Cómo? Pues aquietándose y entrando gozosamente a la conciencia de lo ilimitado que es el poder de Dios. Es imposible que Dios falle en algo, y su actividad es más o menos instantánea, según sea el poder que le quitemos a las cosas externas, a las cuales les hayamos dado poder anteriormente. Esto les mostrará cómo se puede contar siempre con el poder de logro en términos de la magna varita mágica en las propias manos para utilizarla en lo que fuere menester, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. La única razón de ausencia o retraso del logro es que el individuo, ya sea consciente o inconscientemente, está dividiendo tan magno poder, ya que éste ciertamente sigue y actúa de acuerdo con la dirección que se le dé. El meditar sobre esto y saberlo le permitirá a los estudiantes darle un poder cada vez más pleno a esta magna energía que ellos podrán dirigir conscientemente en cualquier momento. Es cuando más necesitamos la asistencia que deberíamos asumir nuestra postura con mayor determinación, ya que cuando todo está saliendo alegre, armoniosa y prósperamente, el mismísimo movimiento hacia adelante de nuestro ser requiere de muy poco esfuerzo consciente. Pero cuando los estudiantes entran al sendero consciente, entonces habrán tomado las riendas y están supuestos a dirigir conscientemente este poder, y especialmente cuando se han autodedicado al servicio divino de la luz. Desafío a lo externo. A los amados estudiantes de la luz les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana. Ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo, lo cual hay que hacer en algún momento. Y cuanto más pronto se haga, mejor, tanto más pronto acabará. Pero el que la forma externa caiga al tropezar con un cable secreto puesto allí por el ser externo no es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente. La naturaleza del individuo es tal que hasta que él entienda estos puntos de vital importancia, no se detendrá a reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momentum y de ceñirse la armadura de la magna presencia maestra. Luego, si llega a caer, este mismísimo momentum le hará rebotar como una bola de caucho y volver a quedar de pie, asumiendo rápida y poderosamente el comando de la situación, ordenándole a esta magna presencia de Dios que solucione e impere sobre la situación, sea lo que fuere. Sabiendo esto, ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo lo absurdo que es permitirse a ustedes mismos volverse negativos en lo más mínimo. Ahora, aquí mismo, es bueno entender que las fuerzas negativas y positivas existen por doquier en la creación y que no hay razón para condenar lo negativo, ya que constituye el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora.
Ceder ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella. Pero reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento o sentimiento negativo no es más que hacer que uno se vuelva hacia el propio polo positivo y descansar allí serenamente. Tal cual hemos dicho anteriormente, la manifestación se dará si deseas a Dios lo suficiente. No puede evitarlo. Se desvivirá por llegar a ti si deseas a Dios lo suficiente. Los estudiantes que así lo desean pueden tomar esto ahora y defender su posición. La gente chapotea en las condiciones negativas en vez de elevarse y decir: tomo el lado de Dios y rehúso ser afectado por esta apariencia. Si permitimos que las condiciones negativas nos controlen, nadie nos podrá ayudar, ni siquiera Dios mismo. El amado Lanto. Lanto era oriundo de la tierra, pero ascendió a Venus y se convirtió en el pupilo estrella de Sanat Kumara. Él es el maestro ascendido a cargo del retiro del Royal Tetón. Sin embargo, él no fue el maestro invitado de Venus. Lanto presentó al maestro oriundo de Venus quien fuera el invitado y quien fuera puesto a cargo de la velada. Querubines. Hay ciertos querubines que han sido humanos, pero solo unos cuantos. Hay algunos originarios de una esfera de actividad que están preparados con un conocimiento cabal. Cada elemento cuenta con los suyos, quienes son enviados a enseñar al resto de los moradores de dicho elemento. Venus vino a asistir a la Tierra con su propia sabiduría. A través de toda la creación, el escaño superior siempre está pendiente del escaño inferior para brindarle asistencia. Los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos le enseñan a los habitantes de los elementos las leyes de Dios y de la inmortalidad, y así los preparan para que, a su vez, ellos puedan enseñar al resto de los moradores de dicho elemento. Retiros en las montañas. El poder utilizado inicialmente por los maestros al preparar los retiros en las montañas tenía que ser secreto e imposible de descubrir por alguna persona del mundo externo. La gran guardiana vio la necesidad de que la gran luz contara con una protección indestructible. Por esta razón, había retiros en cuevas y montañas por doquiera en el planeta. Se utilizaba la llama para deshacer las grandes masas de roca, y se crearon elementales específicos para disponer en los escombros. Más tarde, todo fue desintegrado por una llama. Ascensión del cuerpo antes del advenimiento del Maestro Jesús. Hasta que el amado Jesús llegó, toda elevación del cuerpo era un proceso absolutamente secreto. Ni siquiera los estudiantes asociados sabían lo que se iba a hacer. Solo sabía el que ascendía o quién era asistido en la ascensión. Edad de la Tierra. La vida humana ha estado en esta Tierra desde que fue creada. Los geólogos solo tienen una idea aproximada de la Tierra, a menos que hayan sido altamente inspirados. Civilizaciones anteriores. Toda evidencia de algunas grandes civilizaciones anteriores ha desaparecido, a excepción de ciertos archivos.
Hubo una época en que fue necesario precipitar recipientes indestructibles a fin de preservar ciertos archivos de civilizaciones anteriores. Queda todavía por desellar una cámara de archivos, lo cual tendrá lugar cuando la nueva era haya entrado lo suficiente y el poder crístico haya alcanzado el suficiente dominio. Esta cámara revelará otro período del progreso de la civilización mucho mayor que el que se conoce en la actualidad. En la actividad cósmica interna, ustedes verán el proceso creativo de Dios. Ustedes son la sabiduría eterna del proceso creativo eterno en acción, en el punto hasta donde hayan llegado. De allí que saber algo de esta manera significa que ustedes han entrado al proceso creativo, y este conocimiento difiere de cualquier otro tipo de conocimiento. Ascensión del alma. Hay puntos de descanso para el descenso y ascenso del alma en su intensa actividad externa. La máquina de los archivos akáshicos. La máquina para leer los archivos akáshicos no se manifestará hasta que la humanidad esté lo suficientemente evolucionada como para adherirse a la presencia crística sin peligro de retrogradar. Si este instrumento se manifestara ahora, echaría por tierra todas las teorías con que cuenta el mundo científico. Lo único que hay que hacer es anclarse en Dios y quedarse allí, y los seres humanos seguirán sufriendo hasta que esto se haga. El proceso de alcanzar la autoconciencia sería imposible sin la reencarnación. El cuerpo externo no podría soportar la velocidad de evolución del conocimiento autoconsciente en un cuerpo. Notas y afirmaciones. Magna presencia yo soy. Dame tu presencia y protege toda actividad futura, de manera que todo lo concerniente a ella sea mantenido armoniosamente. En la plenitud de la presencia está justamente lo que deseo. Al menos una vez al día, reclama que tu mundo sea inundado con la más poderosa actividad del amor divino. Dios mío, magna presencia yo soy, rodéame y protégeme de toda vibración externa. Yo soy siempre victorioso en Cristo. Cuando alguien comience a discutir contigo por algo negativo, asume una postura definitiva y hazlo darse cuenta de que está discutiendo precisamente por aquello que no desea. Dios vive dentro de ti. No permitas que las dudas, temores e incertidumbres del ser humano lo callen. La obediencia es lo más importante de todo. Las amadas Lady Nada, María, Madre de Jesús, y Meta, Madre de Cha-Ara, están definitivamente comprometidas con la maternidad de la humanidad. Bendición, magna presencia. Te damos alabanzas y gracias por tu radiación siempre activa en estas vidas y en este hogar. Conviértelo en un centro tan esplendoroso que sean bendecidos todos aquellos que entran en él. Discurso 14. 18 de agosto de 1932. Saint-Germain. Invocación.
Oh magna fuerza impulsadora e inteligencia que riges sobre tu maravillosa creación, animada e inanimada, te damos alabanzas y gracias por el gran privilegio de formar parte de tu gran individualización. Te damos alabanzas y gracias por tener tu presencia centrada en nuestra conciencia con todo su poder, rigiendo de manera omnisapiente toda sustancia, de manera que nosotros podamos comandar y que se nos obedezca. Te damos alabanzas por estar en unicidad contigo, Padre Todopoderoso, y de que no es un sueño el que seamos hijos de Dios Todopoderoso. Contamos con utilizar tu magno poder para realizar el bien todopoderoso. Que tu sabiduría nos guíe, que tu luz nos envuelva y que tu inteligencia nos dirija sin fallar, de manera que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Les traigo amor y saludos de parte de la hueste de la luz y del amistoso Deva. Este Deva quedó muy complacido con que nuestro buen hermano fuera capaz de ver la radiación eclipsante. Ahora mismo hay uno cubriendo a Chicago y manteniendo allí su radiación. El discurso. Reencarnación escogida, creación propia. Me parece que sería conveniente tener un entendimiento más claro de la actividad del libre albedrío. Como regla general, los hijos escogen a sus padres, esto es, aquellos a través de quienes nacerán a la vida terrenal. Aquellos que vienen a realizar un trabajo especial, a veces son asistidos por los grandes seres a la hora de hacer su selección. Si a alguien hubiera que culpar por las condiciones, sería al propio individuo. Ningún hijo puede culpar a su padre por nada. Ningún individuo puede culpar a nadie salvo a sí mismo por lo que parezca ser una carencia en esta cuestión. La energía siempre está presente en gran abundancia, pero si no se utiliza correctamente, no se pueden lograr las cosas. Cualquier aflicción dentro del individuo es de su propia creación. Los estudiantes tienen que reconocer esto a fin de no apartarse de su propia responsabilidad. Cada individuo es un Dios en embrión y está en capacidad de originar un poder ilimitado para utilizarlo en su adelanto en cualquier y todo momento. La causa del aparentemente lento adelanto propio muchas veces se debe a que el estudiante o individuo está, consciente o inconscientemente, pendiente de la manifestación más que de la alegría de entrar en el corazón del gran silencio de Dios. Toda vez que los estudiantes entienden esto, se les abre una nueva puerta hacia su propio desarrollo y les hace buscar enteramente dentro de sí cualquier cosa que pudieran necesitar. La inclinación de la actividad humana o externa a buscar continuamente algo externo que culpar por sus propios defectos es el gran obstáculo que le impide a muchos un progreso rápido. Estoy claramente consciente de la gran controversia que había con respecto a la idea del libre albedrío, pero eso no cambia la verdad en nada. Miren,
Todo el mundo tiene libre albedrío y está en la obligación de escoger entre servir a la ruta ascendente o servir a la descendente, y nadie puede decirle nada en cuanto a su propia elección. Aquellos que eligen el sendero ascendente cuentan con la magna presencia, inteligencia y poder de la hueste ascendida y de los grandes devas para asistirles en todo aquello que sea permitido. Una vez más, es bueno recordar a los estudiantes diligentes que se mantengan acudiendo a la magna presencia y pidiéndoles que les muestre claramente el camino, así como también que les responda a sus preguntas. Porque si el estudiante le pide sinceramente a la magna presencia interna que lo haga, tales preguntas serán contestadas y después de algunas experiencias se encontrará con que las respuestas le llegan rápida y seguramente. Tal esfuerzo le dará un ímpetu adicional y estímulo que hará de esta una actividad fácil y continua. Invocación diaria a la ley del perdón. El estudiante sincero debería invocar diariamente la ley del perdón y dar alabanzas y gracias por haber llegado al punto de conocer conscientemente el magno Dios interno. El Deva, el poderoso Deva, que de manera tan maravillosa ha escogido venir y ministrar, haciendo de este un inusual centro de radiación, es un Deva del templo verde. El Deva ministra con el propósito de estimular la actividad interna o divina hacia una cierta acción definitiva, no solo para los estudiantes que entran bajo su esplendor, sino a la ciudad de Chicago y Norteamérica. La montaña en Alaska generalmente no se conoce. En realidad, en el mundo externo no se conoce del todo. El hecho de que cuando voló la cima de la montaña en Alaska, se descargaron de la Tierra ciertos compuestos químicos y fuerzas que opacaron temporalmente la actividad de una gran porción de la humanidad. Y quisiera afirmar aquí que esa no fue una erupción volcánica ordinaria. La Gran Depresión, 1929. Ha llegado el momento en que la depresión está comenzando a desaparecer y será completamente eliminada. La llamada depresión, que llegó a su punto más bajo hace algún tiempo, es el resultado de esta actividad en Alaska. Pero, como siempre es el caso, la gran sabiduría de la hueste ascendida y sus mensajeros, los maestros ascendidos, siempre encuentran la manera de transmutar en un bien último algo que podría ser dañino. Esto se aplica tanto a un individuo como a toda una nación. El momentum de la llamada depresión, se lo aseguro, ha sido interrumpido completamente. Y así como el hielo se rompe con el deshielo primaveral, así dicho momentum está siendo dispersado, disipado y disuelto. La explosión volcánica en Alaska también afectó la guerra mundial. A través de la poderosa radiación y proceso ascensional de la hueste ascendida, su asistencia causará un aceleramiento y claridad de actividad en el pensar externo de la humanidad. Esto sorprenderá hasta aquellos a quienes les ocurra. Será como si despertaran de un sueño.
Permítanme volver a exhortarlos a todos y cada uno de ustedes, en cuanto a que cuando les venga un pensamiento perturbador, lo saquen de la mente inmediatamente y no lo acepten ni le permitan que comience a girar acumulando un momentum. En vez, digan, fuera de aquí. En mi vida, hogar y asuntos solo está Dios y su actividad perfecta. Mantengan su ritmo de trabajo reconociendo que aquí no hay personalidades. Lo único que hay es Dios en acción, presente en todas partes. Esta es la forma positiva, reconocimiento y aceptación de la magna presencia de Dios, por más que no tengan la atención puesta sobre el pensamiento de protección. Amor. El amor, al ser el núcleo del universo, es naturalmente el elemento cohesivo y es el poder que se proyecta en la forma. Si el hombre no ama lo suficiente o no ama del todo a su alrededor lo repele, ya que él repele. Aquellos que aman atraen. La mismísima energía que los estudiantes utilizan para criticar o condenar, si la volvieran hacia la magna presencia, no solo les daría alivio, sino que pondría en movimiento una gran luz y entendimiento. Todos utilizamos una energía enorme en todo momento, y el uso insensato de la misma basta para mover una montaña. El poder está en estas palabras, y en ello no hay error alguno, si el estudiante lo acepta. La poderosa corriente de vida fluye incesantemente, y es bien fácil entrar a dicha corriente y su acción perfecta. Basta reconocer y aceptar esa magna presencia de Dios en nosotros. En el momento en que negamos o dudamos, nos salimos de dicha corriente. La discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de la corriente. En el momento en que se abrigan pensamientos y sentimientos discordantes, el individuo se ha salido de la corriente y la discordia sigue creciendo. Vendrá una máquina para dirigir ciertos colores, que será cargada y calificada por el individuo que la opera. Dinosaurios. Hubo un gran pensamiento o deseo masivo por llevar esta estructura atómica a la forma. Al atraer ciertos focos a estas vastas formas, se logró hacer mucho más rápidamente que de otra manera hubiera sido posible. Al principio, estos animales no eran malvados y estaban totalmente subordinados a la dirección del individuo. Eran muy amigables, así como también lo eran originalmente todas esas creaciones gigantes. En aquel tiempo tuvo lugar una gran actividad al juntar grandes cantidades de la estructura atómica. Existía un gran amor entre ellos y los seres humanos, y así el proceso de elevación era muy rápido. Hay tanto sobre estas civilizaciones antiguas que no se conoce en la actualidad, que el mundo externo apenas sí tiene una idea fragmentada concerniente a toda esta actividad. El gran sol central. La verdad es que el gran sol central es una presencia, una forma y un lugar dentro del centro de la creación, irradiando en toda dirección.
puedo asegurarles que se trata de un lugar muy tangible, una realidad poderosa y tremenda. El amado Surya. El maestro ascendido Surya es, en realidad, el señor Maitreya. Y de esa gran presencia se estableció la acción planetaria de Surya. Surya es tanto una constelación como un gran maestro cósmico. Todos los nombres y actividades astronómicas vienen de individuos o de la actividad inteligente de Dios dentro de los individuos. Todos recibieron el nombre de aquellos individuos que tuvieron un papel preponderante en su manifestación. La señora Ballard representa su uso la descarga de cierta fuerza con la cualidad del amor y ciertos otros atributos, digamos el poder en su interior. Saint-Germain. Todos los nombres utilizados en propósitos astronómicos contienen dentro de sí cierta actividad definitiva. La astrología y su uso. Toda interpretación negativa de la astrología no es más que la que los individuos le dan. La realidad original y uso de la astrología consistía en atraer la atención de ciertos grandes seres con quienes el individuo estaba naturalmente sintonizado, de manera que pudiera recibir la radiación y elevación de esos grandes seres. La idea de que la radiación de un planeta tiene efectos sobre los individuos, que de ningún modo es una fuerza personal, es, desde el punto de vista de la realidad, algo totalmente absurdo. Para que una fuerza opere, tiene que tener inteligencia tras de sí. Consecuentemente, al saber que Dios es el poder todo actuante en el universo, entonces sabemos que la cualidad de cualquier inteligencia planetaria solo puede ser buena, a menos que la mente del individuo la recalifique. La astrología de ahora no hace más que poner constantemente obstáculos en el camino del individuo. La idea de que uno de los días de Dios es más o menos perfecto que otro para la actividad de los hijos de Dios es lo más absurdo que se pueda imaginar. No deja de sorprenderme el que el pensamiento de la gente sea tan ingenuo que no reflexione a este respecto y vea lo absurdo de ello. Llévale tus preguntas a tu propio ser divino. Si el individuo asumiera su postura ante cualquier pregunta de la mente y dijera: Dios mío, muéstrame y dime la verdad acerca de esto, daría inicio a una actividad que produciría la explicación completa. Hay que mantenerse firme hasta que la respuesta llega, ya que siempre llega. Cuando quieres ir al centro de la ciudad, sigues hasta que llegas allí. Lo mismo se requiere en el caso del trabajo mental. Cuando se comienza a pensar en algo, se debería continuar en ello hasta lograrlo. Resulta muy extraño el que los individuos no se aferren a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que los rodea, en vez de tratar de recalificarlo por cuenta propia. No obstante, si el estudiante de la verdad ve una condición equivocada, entonces el reconocer que aquí solo está Dios en acción podría considerarse como una calificación,
pero en realidad lo único que está haciendo es poner en acción el poder divino dentro de ello. Esto no es una recalificación, más bien es utilizar la cualidad divina que ya está allí. Prescindiendo de lo que pueda estar ocurriendo, toda energía es energía de Dios. Si la gente aceptara la cualidad natural dentro de sí, encontraría ciertamente que es Dios. Si tan solo supiera esto, estaría reconociendo la verdadera cualidad y así solo Dios le vendría en la corriente de retorno. El elemento animal. La sustancia que vino a la forma era, en un tiempo, mucho más densa que ahora. El elemento animal que atravesó la actividad inferior o el descenso consciente a la creación por placer, ocasionó la creación de la forma animal en la estructura atómica del mundo exterior. En otras palabras, los cuerpos de los animales son la objetivización de los pensamientos y sentimientos sostenidos en la conciencia externa de seres humanos, cuando ellos sencillamente crearon para la gratificación de apetitos y sensaciones de placer. Una verdad eterna. El alma humana nunca evoluciona a través del animal. La estructura atómica externa no es más que la condición elevada o preparada para ello, para ser utilizada en la conformación de cuerpos humanos. Esto se acerca bastante al último paso de la estructura atómica a la electrónica. El alma humana vino directamente de Dios. Por tanto, no hubiera podido haber evolucionado del alma grupo del animal. El alma humana tiene que regresar a Dios. Al entender la absoluta certeza de la ley del libre albedrío, la ley de la expresión de la plenitud de Dios, tiene que atravesar todas las fases de la experiencia, volviendo a lograr dicha perfección a través del entendimiento consciente de todas las fases de la actividad de la vida. En aquel tiempo se le dio libre albedrío a la individualización, sin ninguna seguridad de lo que iba a ocurrir, sabiendo que había dos opuestos a través de toda la manifestación inferior. El alma avanzó a conquistar todas las condiciones negativas y regresar una vez más al estado perfecto, coronada con la victoria del conocimiento autoconsciente. De allí que no se puede aprender de las experiencias de otra persona. Todos y cada uno tienen que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse. Esta es la razón del largo proceso de reencarnación, ya que el alma necesita periodos de descanso de esta intensa actividad. Es por esto que no hay maestro ascendido que abrigue siquiera un pensamiento de condenación, ya que ellos han tenido que experimentarlo todo, si bien no necesariamente en todos y cada uno de los detalles, a fin de llegar al estado ascendido. El poder, mediante el conocimiento autoconsciente, obtenido a través de una vida de experiencias, le da al individuo una capacidad infinitamente mayor, un mayor entendimiento y poder que el que tendría alguien que no haya pasado por eso. Por esta razón, todo aquel que ha descendido a través de la experiencia humana y, mediante el esfuerzo propio, se ha elevado hasta convertirse en un ser ascendido,
Es maestro hasta por encima de los ángeles devas. Hay algunos ángeles devas que han pasado por la experiencia humana. Llegará un momento, en una fase mucho más alta de la experiencia vital, en que los ángeles, que nunca han encarnado como seres humanos, vendrán adelante, y debido a ciertos registros de memoria de esta experiencia de vida actual, se les enseñará estas cosas en una escala más alta y con una velocidad que es inconcebible en la actualidad. Afirmaciones. Yo soy la presencia que desconecta mi ser inmundo del tirón magnético de la Tierra y de toda creación humana. Yo soy la presencia que me libera de toda condición. Bendición. Magno querubín, magna presencia de los mensajeros de Dios. Te damos alabanzas y gracias por la vertida este día y por haber cubierto tú toda Norteamérica, descubriendo allí todo tu poder, dándole a la humanidad claridad y libre dominio del pensamiento. Damos alabanzas y gracias por haberse dado esta magna actividad. Procura que este magno trabajo continúe hasta que se haya completado la emancipación de la humanidad. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.